Si nos vamos a un diccionario, la palabra poder tiene múltiples significados. En Chile, un grupo de organizaciones y movimientos ciudadanos buscan darle otra acepción más. Dícese de un partido político en construcción que busca reunir, según su propia definición, a varias fuerzas sociales en torno a un proyecto de izquierda que busca la transformación del país. Son los herederos desencantados, muchos de ellos, de una serie de candidaturas presidenciales independientes que hoy intentan reagruparse para plantear una alternativa en el sistema político nacional. Esta semana en Nuevas Voces conversamos con una de sus líderes, Karina Oliva. Los parlamentarios parecen más lobistas de las grandes empresas en las decisiones públicas y políticas respecto a la resolución de la vida política del país, más que representantes y mandatarios de la ciudadanía para los beneficios de la ciudadanía. Es fundamental en Chile avanzar hacia la participación, hacia el compromiso político de la ciudadanía, y con ello se generan instituciones y reglamentaciones que vayan en ese camino. Los reales soberanos, la real soberanía del Estado reside en los ciudadanos. Y son ellos hoy día que están completamente marginados frente a tres poderes del Estado que funcionan para sí mismos y consigo mismos. El tema de la corrupción es uno, la educación es otro, la salud, el proyecto hacia una salud tampoco tiene mayor sentido. Hoy día no hay proyecto. La ciudadanía es la primera mandataria, entonces necesita y requiere un poder institucionalizado para enfrentar aquellos conflictos que hoy día vemos que está sufriendo el país. Hoy día para nosotros el debate es la democracia, profundizar la democracia. En un régimen democrático, como sabemos, gobierna la ciudadanía, no el poder económico como ha ocurrido hasta hoy. El problema es que el 1% más rico y la casta política gobierna y el 99% de los chilenos estamos esperando. Bien, para conocer más sobre este nuevo proyecto político, el Partido Poder, que está en construcción, nos acompaña Karina Oliva. Gracias por estar con nosotros, Karina. Muchas gracias. 30 años, cientista política de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, ex militante del MAS, también líder de la Fundación Chile Movilizado. Karina, ¿qué es el proyecto que está levantando este partido en ciernes de poder? ¿Dónde lo podemos ubicar dentro del espectro político nacional en esta línea de derecha-izquierda, ¿no?, tan tradicional? Sí, bueno, partiendo por eso, esa es una posición tradicional. Poder surge después de las elecciones presidenciales y hace una reflexión con distintos actores que estuvieron en las elecciones, desde personas que estuvieron en la campaña de Franco Parisi hasta Esfer y Marcel Clot. Y nos pusimos a conversar en cómo veíamos el panorama y cómo se veía la política nacional chilena, y ahí nos dimos cuenta que en realidad habían al menos tres elementos que nos unían. Por una parte, haber sido proyectos completamente ciudadanos, o sea, tanto las campañas de Esfer, Marcel y Parisi habían logrado conectar con una ciudadanía que estaba completamente alejada de la élite política tradicional. Por otra parte, que las tres campañas, de una u otra forma, más allá de no responder los cómo, hacían una convocatoria a enfrentar a la tradición política de poder, a los poderosos, al poder político y al poder económico tradicional. No solo en la dicotomía ahí o en el paralelo de la alianza y la nueva mayoría, sino que todas estas campañas hablaban de cómo, en definitiva, generar ciertas transformaciones a la sociedad chilena, de cómo se va construyendo. Y por otra parte, vimos que también se instalaba la ciudadanía como protagónica en la toma de decisiones y las funciones de lo que sigue adelante como proyecto político o programas de gobierno. Y ahí nos sentimos que teníamos puntos en común. Entonces también, haciendo una reflexión como ideológica de las posiciones, de la dicotomía, creemos también que la dicotomía izquierda y derecha tradicional no ha respondido a la lógica o a los problemas de la gente. Ahora, entre esas candidaturas presidenciales, entre Franco Parisi, Alfredo Esfer, Marcel Clot, habían hartas diferencias también entre ellos. Claro, habían diferencias, por cierto, pero lo que hoy día a nosotros nos convoca no son las diferencias de estas tres campañas, sino la unión con la ciudadanía, no con una posición de élite, ni académica, ni política, ni económica. ¿Y en qué se ve reflejada esa unión con la ciudadanía a la que hace alusión? Porque la gente nos dimos cuenta, o también somos parte de esa ciudadanía que quiere ser parte de la toma de decisiones, que quiere ser un actor protagónico, de tomar, en definitiva, el poder y construir una sociedad de manera colectiva y comunitaria.
Y desde ahí empezamos a trabajar la idea de constituirnos como partido, donde nos posiciona como la construcción de un nuevo pacto social que esté en el marco de una asamblea constituyente, porque es imposible cambiar las estructuras tradicionales donde la mayoría de los chilenos está por fuera. O sea, tú tienes una sociedad hoy día donde el 1% más rico de este país toma las decisiones tanto políticas como económicas, y por el resto tienes al 99% de los chilenos por fuera. Por ejemplo, hoy día al menos el 80% de los chilenos, según Fundación Sol, percibe un sueldo menor a 500.000 pesos. Y el 20% de los trabajadores ni siquiera cuenta con contratos de trabajo, derechos laborales, etc. Entonces, cuando tú ves que la sociedad está hecha en función de quienes tienen más, o de los más ricos y los más poderosos, quienes sufren los costos de las transformaciones en la ciudadanía. Entonces, nuestra postura es que quienes hoy día tengan la capacidad de sobreponerse a eso y no asumir los costos, sea la ciudadanía, la gente que se empodere, etc. En la prensa, cuando se dio a conocer el lanzamiento de este proyecto, se le vinculaba muchísimo al movimiento Todos a la Moneda, que encabezó Marcel Clot con una candidatura presidencial. ¿Cuál es el vínculo ahí con la candidatura de Marcel Clot en particular? Es que parte de los que somos fundadores de este proyecto, fuimos parte de la conducción un poco de... ¿Tú estuviste en la campaña? Yo estuve en la campaña de Marcel, Clot. Entonces, por eso se liga un poco, o se ha tratado de ligar bastante, pero en este proyecto no es parte, en definitiva, de lo que institucionalmente se podría decir que es el todo a la moneda. Nos parecería además arrogante nosotros decir aquí está. O sea, nosotros hemos construido un proyecto político nuevo. ¿Y Marcel Clot no está participando de este proyecto? No participa de este proyecto. Ni Esfer, ni Parisi. Y ahí está la conexión, porque lo que unió a este proyecto no son sus figuras que eran las que gravitaban públicamente, ni eran sus voceros, sino que son una posición de construir política de la construcción desde abajo, de quienes fueron parte, de los que estaban en las campañas, de lo que hacían la campaña, de los que construían el proyecto político de cada uno de estos. Ahora, ese vínculo al movimiento Todos a la Moneda o a Marcel Clot en particular como figura, también está dado por el discurso, porque ustedes buscan una representación de izquierda, que no es la que representaba, por ejemplo, Franco Parisi, que tenía otra posición distinta, o la de Alfredo Esfer, que tampoco estaba definiéndose como una izquierda en particular, como un proyecto de izquierda real, distinto a la izquierda que ustedes definen hoy día como una que no es en sentido práctico y en el ejercicio de la política como de izquierda. Es que yo creo que ahí tratar de posicionarnos solo como en un sector de izquierda, a nosotros lo que nos interesa y nuestro proyecto se define como un proyecto que está dispuesto a enfrentarse a los que tienen el poder. Y que vamos directamente a la disputa del poder. Y eso significa... Para algunos significará de izquierda, para otros no tanto. Para nosotros lo relevante hoy día es que este proyecto tenga como elemento central a la gente, que se empodere, que cambie las reglas del juego a un nuevo pacto social, pero que en definitiva supere la dicotomía izquierda-derecha en función de las personas, los trabajadores, las personas que se levantan a las 5 de la mañana tienen que tomar Transantiago, o las personas en Chiloé que tienen que ver reducidos los presupuestos a sus zonas que son productivas porque vienen a Santiago los recursos, y pueden votar por Bachelet, pueden haber votado por Marcel Clot, pueden haber votado por Roxana Miranda, pueden haber votado por Evelyn Matei. Sin embargo, corresponden socialmente, políticamente, o quien están en el sector de los que no están empoderados, de los que no tienen poder. Y nuestra postura va apuntando no a quienes se definen íntegramente por una posición académica, por una posición netamente política. Nosotros vamos a una posición a ser parte, a construir un proyecto político con aquellos que han sido marginados de la toma de decisiones, que independiente de por quién votaron. Entonces, para nosotros esta dicotomía izquierda-derecha es una dicotomía que va más para la política del siglo XX en estos grandes paradigmas que también han fracasado, el fracaso de los socialismos reales, por decirlo así.
Y por otro lado también el fracaso del mercado, que no responde y no da solución a los problemas de la gente. Ahora, ustedes hicieron un duro análisis también de estas candidaturas en términos de resultados electorales. O sea, la candidatura de Marcel Claude marcó poco más de 2,8%, Alfredo Esfer también 2,3%, Roxana Miranda un 1,2% en las elecciones presidenciales del 2013. En ese sentido, ¿cuál es la representación que puede tener o el alcance que puede tener un movimiento definido de la forma tan amplia como lo es que haces si tú te fijas en la campaña, estas campañas que tú nombras no se definieron en función de eso, se definieron a un proyecto estático a quienes va dirigida un discurso que ya está concientizado. Voy a sacar el típico caso de la señora Juanita, o don Juan, por cambiarle un poco, donde para ellos, que son personas que no tienen acceso ni a las tomas de decisiones ni a los recursos, pero todos los días se tienen que levantar a las 5 de la mañana para ir a trabajar, que no pueden pagar los estudios de sus hijos, que tienen pensiones de pobreza, que tienen jubilaciones cada día más paupérrimas, seguramente votaron por Bachelet. Y no se definen ideológicamente marxistas o capitalistas, son personas que viven cotidianamente y nuestra postura va a... Estas campañas no llegaron a ese mundo. Llegaron, porque mira, la campaña de Marcel cerró, fue la más masiva. El cierre de campaña incluso fue mucho más masiva que la campaña de Bachelet. Pero en votos no se reflejó. Pero en votos no se reflejó. Es decir, los que fueron a los cierres de campaña en cada zona que hicimos fueron los mismos que fueron a votar. Es decir, la posición de cómo decir las cosas, o el proyecto político, el proyecto económico, el proyecto de cómo vamos a resolver lo cotidiano, quedó solo, claro, transparentado para aquellos que se definían ideológicamente. Nosotros queremos llegar a ese Chile cotidiano. Por eso nosotros hablamos de los comunes. ¿Es un modelo similar al de Podemos en España, por ejemplo? Bueno, varias veces nos ha pasado que nos han dicho lo mismo. Lo más curioso es que esto Es que el Podemos en España toma mucho del movimiento del 15M, que no estaba asociado precisamente a partidos, sino que a la ciudadanía que se movilizó. Bueno, en ese momento. Lo que pasa es que seguramente yo lo que sí puedo decir es que con Podemos tenemos ciertas vertientes intelectuales de quienes también nos vamos nutriendo. Sin embargo, el proyecto Podemos, o lo que llama más que proyecto, la alternativa política de Podemos en España, es una realidad para España. La realidad chilena es bastante distinta. La sociedad chilena, de manera de su idiosincrasia, es muy distinta. Lo que nosotros queremos construir es una alternativa política para la gente común. Por eso nosotros, nuestro decálogo, nuestra matriz es nuestro manifiesto, que también se llama el manifiesto de los comunes, porque no va para personas definidas, no vamos a discriminar si una persona, un trabajador votó por Evelyn Matei o por Bachelet por ese hecho. Si ellos están tan marginados como la mayoría de los chilenos, igual que nosotros. Karina, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Al regreso vamos a seguir conversando de otros temas de contingencia, otras definiciones también del partido Poder, que está surgiendo en la política nacional. Al regreso de la pausa seguimos en Nuevas Voces. Seguimos en Nuevas Voces. En esta semana conversamos con Karina Oliva del partido Poder, partido que está en conformación. Están en proceso de recolección de firmas, Karina, ¿cierto? Sí, partimos ya en Puerto Montt. Ya. Partimos en Aysén y ahora estaríamos partiendo en Iquique. Prontamente, y esperamos durante, yo creo, septiembre, partir Metropolitana, Concepción, y de ahí dar a Valparaíso. Y de ahí el próximo año con el resto de las regiones que quedan. ¿Y eso les permitiría, o ustedes aspiran a competir, por ejemplo, ya en las municipales? Sí, o sea, sí, por lo mismo el nombre. O sea, nosotros estamos, nuestra postura es hacernos cargo y hacer parte de la disputa del poder. Y queremos construir poder con la ciudadanía, con la gente común, y eso implica tanto las municipales, después las parlamentarias, etcétera. Vamos al tema de coyuntura, Karina, y de análisis. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes del gobierno de la nueva mayoría en particular? Se presentaba precisamente como un proyecto que de alguna forma recogía ciertas demandas, o tangencialmente al menos, que habían planteado agrupaciones como las de Marcel Claude o Alfredo Esfer. Por ejemplo, respecto a la elaboración de una nueva constitución, por poner uno solo de esos puntos. ¿Cuál es la evaluación que hacen a un año y medio ya de gobierno? Bueno, dentro del escenario, nosotros, la posibilidad que ocurriera lo que ha ido ocurriendo era bastante alta,
por distintos motivos. O sea, nosotros consideramos que este gobierno se está conformando como o sea, desde el programa, como el gobierno casi. Ajá. Era casi una nueva constitución por asamblea constituyente que podía ser. Ya nos hemos dado cuenta que va en esa línea. La presidenta todavía no dice cómo va a ser el mecanismo, solo habla de un proceso constituyente completamente indefinido. Por otro lado, la casi reforma tributaria, la casi reforma educacional, lo mismo pasa con la reforma laboral. Nos parece complejo, complejo porque el costo de estos casi no lo asumen las grandes empresas, ni los más ricos ni los poderosos, sino que lo asume la mayoría de los chilenos. ¿Pero ustedes tenían ciertas expectativas respecto, o en tu caso en particular, tenías ciertas expectativas respecto a lo que pudiera hacer la nueva mayoría? Yo en realidad no teníamos expectativas. ¿Por qué? Mira, si tú te fijas, la reforma tributaria recaudaba, sí, tenía que recaudar entre 2.000 a 3.000 millones de dólares en su pack completo, puesta en marcha al 100%. Y la reforma educacional requería entre 6.000 a 8.000 millones de dólares adicionales, haciendo unas reformas y modificando los recursos. Entonces no calzan las cuentas, o sea, esto era evidente. Nosotros planteábamos que el programa de Michelle Bachelet ya venía con un desajuste, con un desequilibrio económico para implementar. Y reformas como la educacional, la construcción de 20 hospitales y dejar 20 hospitales en construcción, requería recursos, y recursos no dependiendo de la actividad económica, sino que recursos permanentes. Y ahí nosotros nos dimos cuenta que este programa venía siendo más un eslogan, consigna, mucha consigna, pero poca consistencia real para llevarlas a cabo. Entonces, muchas sorpresas no tenemos, sí tenemos decepción, porque en definitiva quienes se ven más perjudicados somos los chilenos, y eso nos preocupa. O sea, que los costos de las transformaciones y de las no transformaciones quedan en manos y quedan soportándose los chilenos. O sea, eso es tremendamente grave. Y en particular, el rol del Partido Comunista, ¿cómo lo analizas tú, considerando la cercanía que pudiera haber también en términos de ideario político que pudieran tener movimientos como el que forman parte del proyecto de poder? Bueno, yo creo que el Partido Comunista está en una situación compleja, en donde tiene que definir hoy día si está en función de construir un país o un Chile para los chilenos o un país para los poderosos. Y yo creo que en esa dicotomía están. Esperamos que ellos opten amablemente por la mayoría de los chilenos. ¿Eso significa salir de la nueva mayoría? Si la nueva mayoría apuesta por construir un país para los chilenos, me parece perfecto y nos parece importante. Pero hasta el momento nos han dado señales que los retrocesos van en función de mantener un país para los poderosos. ¿El realismo sin renuncia es eso? Parte del realismo sin renuncia es eso. O sea, cuando la reforma tributaria está temblando, o sea, un año de haberse aprobado está temblando. Cuando vemos que por la crisis de legitimidad y por los casos de corrupción, los parlamentarios ni siquiera aprueban la reinscripción de los partidos y la depuración de sus padrones electorales, nos parece gravísimo, nos parece una burla a la mayoría de los chilenos. O sea, ¿cómo queremos construir democracia? Nosotros apostamos por una democracia real, consistente, que ponga la democracia, lo político y lo económico en el centro del ser humano, pero no solo. Porque eso es lo que hace la democracia representativa, lo hacemos de una manera comunitaria. ¿En qué se traduce eso en la práctica, por ejemplo? Si el grupo o el proyecto de partido de poder pudiera llegar efectivamente al gobierno, ¿en qué se traduciría esa participación ciudadana en la realidad, en el día a día? Bueno, nosotros entre nuestras propuestas, primero nos basamos en que para cualquier transformación requieres un nuevo pacto social. Y un nuevo pacto social, la única forma de llevarlo a cabo es a través de una asamblea constituyente, porque es donde el poder originario está, la soberanía recae en el pueblo. Y desde ahí tú empiezas a transformar las estructuras. Nosotros apostamos a la creación de un cuarto poder, porque creemos, por una parte, que la única espacio no corruptible en una sociedad es la ciudadanía. Hoy día vemos cómo están los niveles de corrupción en los poderes del Estado. Entonces nosotros apostamos que el cuarto poder recaiga y depende netamente de los ciudadanos, tanto por referéndum revocatorio, y las instituciones que ya existen sean parte independiente, real y concreta de esto. O sea, un cuarto poder instalado como una institución permanente en el tiempo. Como y no otro de los poderes ocasional del Estado, como una asamblea constituyente. Claro, no ocasional. Por ejemplo, hoy día tenemos 3 poderes. Nosotros apostamos un cuarto poder del Estado, donde sea el poder ciudadano, donde está esta figura del ombudsman, donde las instituciones que ya existen, como la Contraloría, el Ministerio Público, tengan la capacidad real de ser independientes, porque hoy día son ratificados y nombrados por el presidente y ratificados por el Congreso. Entonces, hay figuras hoy día que nos
nos hacen que nuestra institucionalidad esté tan cerrada que los niveles de corrupción llegan a los niveles que están llegando. Por otra parte, nos parece fundamental la recuperación de nuestros recursos naturales, o sea, y nos parece importante que la sociedad esté construida de manera solidaria, de manera comunitaria. Nosotros esto se ha ido reflejando en un proyecto que se está ido desarrollando de uno de nuestros compañeros, amigos, camaradas, como se le quiera llamar. Rodolfo Narambuena es concejal en Ancud, y desde ahí, también desde esa plataforma de la más local que hoy día existe en Chile, estamos en posición de levantar un proyecto de un municipalismo comunitario, donde la ciudadanía sea parte y parte de la construcción de la comuna. Karina, y ahí en eso en distintos niveles. Karina, pero el tema del desarrollo de las reformas, estoy tratando de ver qué evaluación hace la ciudadanía precisamente de una propuesta como esa, más allá de la elección presidencial del 2013. Las evaluaciones de las reformas que se han planteado no han sido buenas, al menos en las encuestas no se refleja un respaldo efectivo a la reforma tributaria, tal como está planteada ahora, la reforma educacional, tal como la ha planteado el gobierno. Porque son casi reformas. ¿Tú crees que la evaluación negativa va porque no son lo suficientemente profundas? Entonces? Claro, porque la reforma tributaria, por ejemplo, o la reforma educacional son tan poco de avanzada para generar transformación que la transformación que genera le genera costo a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los que tienen el poder, los poderosos, por ejemplo, el poder económico, hace que los costos que ellos tienen que asumir por esa pequeña reforma lo asuman los trabajadores. Entonces, por eso en Chile el 80% de los chilenos ganan menos de 500.000 pesos. Por eso los jubilados tienen pensiones mayoritariamente menos, la mayoría tiene las pensiones básicas de 85.000. O sea, el costo de las transformaciones ni siquiera lo asumen ellos. La reforma tributaria va a seguir siendo que el mayor recurso que se recaude por impuestos siga siendo el IVA, que es un impuesto tremendamente desproporcionado, que es regresivo, por decirlo en manera técnica. Entonces, ¿cómo la ciudadanía va a apostar o cómo va a evaluar bien que la reforma educacional, donde la mayoría de los chilenos que trabaja, que no tiene recursos, que no fueron a los mejores colegios, ni siquiera van a tener aporte estatal? Lo van a tener solo aquellas donde está la élite estudiando. Entonces, donde está la élite, todo es para la élite. La política chilena es para la élite, la educación es para la élite, las reformas son para la élite. Entonces, ¿cómo la ciudadanía va a evaluar bien? Nuestra apuesta es construir un nuevo pacto social en donde la transformación signifique que la ciudadanía se vea beneficiada y los costos de los desajustes los asuman quienes corresponden, que son los más ricos. Karina, pero en este escenario político de desafección precisamente con la nueva mayoría, con la alianza, hay un 70% de rechazo prácticamente para ambas coaliciones, ¿no surge este tercer grupo de político, digamos, que aparezca como alternativa a esos dos? Todavía no emerge, al menos no se refleja desde el punto de vista de las encuestas o de la adhesión a ciertos proyectos políticos. Bueno, parte de eso también sucede porque generalmente se quiere representar a aquellos. Y la mayoría de estas personas que están en ese nivel de desafección ya no bastan con representación, sino que quieren ser parte de la construcción. Nosotros también somos parte de esos indignados, somos parte de aquellos que han sido abusados, de los que están marginados. O sea, yo también vengo de la educación de la no élite, o sea, fui estudiante de una universidad privada y los costos tuve que asumirlos yo personalmente, mi familia. Entonces, lo que nosotros apostamos es que la construcción la hagamos de manera comunitaria. Nuestra posición de la democracia tiene que ser comunitaria, que la construimos colectivamente y que la ciudadanía sea la protagónica de esa construcción. ¿Y tú crees que se puede reflejar ya en las municipales del próximo año? Esperamos que sí, esperamos que podamos hacer... Nuestra apuesta es ir haciéndolo desde esa manera. Por lo mismo, los pactos tienen que ir en función de una plataforma social. Karina, te agradecemos mucho que hayas venido a CNN Chile. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Y a ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado nuevamente esta semana en un nuevo capítulo de Nuevas Voces. Sigan con la sintonía de CNN Chile. Nos reencontramos en un próximo capítulo.